Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble y lleno de energía, porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del entretenimiento, y específicamente, en el mundo de las telenovelas turcas. Y, por supuesto, estamos hablando de nuestro queridísimo Kerem Bürsin. Si son fans de Kerem, y estoy seguro de que muchos de ustedes lo son, saben que él es mucho más que un rostro bonito. Es un actor talentoso, un hombre con ideas, y alguien que siempre parece estar dispuesto a compartir su opinión y su perspectiva sobre las cosas. Y precisamente hoy vamos a hablar de una declaración muy particular que hizo Kerem, una declaración que revela muchísima confianza en una persona específica. Una declaración que, para muchos, esconde mucho más de lo que se ve a simple vista. Así que, sin más preámbulos, vamos a desentrañar juntos esta declaración emotiva de Kerem Bürsin. ¿Están listos para descubrir de qué se trata? Perfecto. Pero antes de que empecemos a sumergirnos en el chisme, quiero recordarles algo muy importante. Si son nuevos por aquí, o si ya son parte de la familia del canal pero aún no lo han hecho, suscríbanse. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de nuestros vídeos sobre Kerem Bürsin, telenovelas turcas y todo lo que les encanta. Y no olviden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subimos un nuevo vídeo. Así de fácil. Ahora sí, vamos al grano. La declaración a la que me refiero, y que ha causado tanto revuelo, es una que Kerem hizo refiriéndose a su compañera de reparto, Hande Erçel. Como bien saben, Hande y Kerem protagonizaron juntos la exitosísima serie Love is in there, Senkalkam, que los catapultó a la fama internacional y los convirtió en una de las parejas más queridas y mediáticas del momento, tanto dentro como fuera de la pantalla. La declaración que vamos a analizar ocurrió en una entrevista, donde Kerem, hablando sobre Hande, utilizó palabras muy específicas y llenas de admiración. No se limitó a elogiar su talento actoral, que ya de por sí es admirable, sino que profundizó en su carácter, en su personalidad, en la persona que es Hande más allá de los reflectores. Kerem dijo algo así como, Hande es una persona increíblemente fuerte y resiliente. La admiro mucho por su capacidad de enfrentar los desafíos con tanta gracia y determinación. Tiene una sensibilidad especial y una manera de ver el mundo que me inspira. Confío plenamente en ella, tanto en lo profesional como en lo personal. Y es aquí donde reside la clave, la emotividad de la declaración. No es solo una simple frase de cortesía para con su coprotagonista. Es una declaración que destila confianza, respeto y, para muchos, un profundo cariño. El hecho de que Kerem hable de la sensibilidad especial de Hande y de cómo la inspira, nos da una idea de la cercanía y la conexión que existía entre ellos. Y el hecho de que mencione su confianza plena en ella es algo que va más allá de lo laboral. Ahora bien, ¿por qué esta declaración fue tan impactante? Bueno, hay varias razones. Primero, porque Kerem es conocido por ser alguien bastante reservado en cuanto a su vida personal. Si bien es muy activo en redes sociales y siempre está dispuesto a interactuar con sus fans, no suele hablar abiertamente sobre sus relaciones personales. Por eso, cuando comparte este tipo de sentimientos, la gente presta especial atención. Es como si, de repente, nos abriera una ventana a su mundo interno, a sus verdaderos pensamientos y emociones. Y eso, en el mundo del espectáculo, es un tesoro. Segundo, porque la serie Love is in there fue un fenómeno mundial. La química entre Kerem y Hande era innegable y los fans, como suele suceder, comenzaron a especular sobre si esa química trascendía la pantalla. Los rumores sobre una posible relación amorosa entre ellos fueron constantes durante y después de la serie. Y esta declaración de Kerem, aunque no confirmaba nada explícitamente, alimentó aún más esas especulaciones. La gente quería creer, anhelaba ver esa conexión fuera de la ficción, y las palabras de Kerem, sutiles pero profundas,
parecían darle un guiño a esa posibilidad. Tercero, porque la declaración de Kerem llega en un momento específico en la carrera y en la vida personal de Hande. Después del éxito de Love is in the Air, Hande ha tenido que lidiar con la fama, la atención mediática, como cualquier persona, con sus propios desafíos personales. Saber que Kerem la admira y confía en ella públicamente, seguramente fue un gran apoyo. La industria del entretenimiento es un mundo exigente, donde la presión es constante y las críticas pueden ser implacables. Tener a alguien como Kerem, un colega y amigo, que te reconoce y valora, es un gran bálsamo en esos momentos. ¿Qué podemos inferir de todo esto? En primer lugar, Kerem valora profundamente la amistad y el compañerismo. No es alguien que simplemente trabaja con alguien y ya. Se preocupa por las personas con las que comparte su tiempo y su trabajo. Le da importancia a las relaciones humanas, a la conexión, a la confianza. En un mundo tan efímero como el del espectáculo, donde las relaciones a menudo son superficiales, es refrescante ver a alguien que prioriza los vínculos auténticos. En segundo lugar, Kerem reconoce y aprecia la fuerza y la resiliencia de Hande. Sabe que ella ha superado obstáculos y que tiene una gran capacidad para enfrentar la adversidad. La admira por su entereza, por su capacidad de mantenerse firme ante las dificultades. Es como si viera en ella una guerrera, una persona que no se rinde, y eso, sin duda, lo inspira. Y, en tercer lugar, que existe una conexión especial entre ellos, una conexión que va más allá de lo profesional. Una conexión que se basa en la admiración, el respeto, la confianza, quizás, algo más. Algo que solo ellos saben. Y eso es lo que mantiene a los fans tan enganchados, tan intrigados. El misterio, la posibilidad, la chispa que se vislumbra entre líneas. Ahora, quiero hacer una pequeña pausa para reflexionar sobre algo que me parece muy importante. En el mundo del entretenimiento, es muy común que se romantice la relación entre los actores y actrices, especialmente cuando protagonizan una serie o película juntos. Los fans quieren creer en el amor, quieren ver a sus ídolos felices y, a veces, proyectan sus propios deseos en la vida real de los actores. Es importante recordar que Kerem y Hande son personas con sus propias vidas, sus propias experiencias y sus propios sentimientos. No podemos saber a ciencia cierta qué tipo de relación tienen, pero lo que sí podemos afirmar es que existe un profundo respeto y admiración mutua entre ellos. Y eso, en mi opinión, es algo muy valioso. A veces, en la vorágine de los rumores y las especulaciones, olvidamos que lo más importante es la conexión humana, el respeto y la amistad. Además de la declaración en sí misma, hay otros elementos que han contribuido a generar esta expectativa. Los propios fans, a través de redes sociales, han notado pequeños detalles que, sumados a la declaración, han creado una narrativa interesante. Me refiero a la forma en que se miran, a las veces que han sido captados en situaciones aparentemente privadas, a los mensajes que se envían en redes sociales. Todo esto ha alimentado la curiosidad y el interés de los seguidores. Los fans, con su ojo agudo y su capacidad de análisis, han creado un archivo de momentos, de gestos, de miradas que, para ellos, confirman la existencia de algo más. Han creado una historia paralela a la oficial, basada en la observación y la interpretación. Y, aunque a veces se excedan en sus especulaciones, hay que reconocer que su entusiasmo y su dedicación son impresionantes. Es importante destacar que, a pesar de las especulaciones, ni Kerem ni Hande han confirmado públicamente una relación romántica. Ambos han sido muy respetuosos con su vida privada y han preferido mantener la discreción en cuanto a sus asuntos personales. Sin embargo, la declaración de Kerem y el cariño que demuestran el uno por el otro, han dejado la puerta abierta a la imaginación de los fans. Y eso, en el mundo del espectáculo, es suficiente para alimentar el misterio y el interés. Otro aspecto interesante es cómo esta declaración ha influido en la percepción que el público tiene de Kerem.
Lo ha mostrado como un hombre sensible, empático y con una gran capacidad de expresar sus sentimientos. Ha reforzado la imagen de Kerem como una persona auténtica y cercana, alguien que no tiene miedo de mostrar su lado humano. En una sociedad cada vez más preocupada por la imagen y la superficialidad, ver a un hombre expresar abiertamente sus sentimientos es un gesto que se agradece. Demuestra que es posible ser fuerte y sensible al mismo tiempo, y que la vulnerabilidad no es sinónimo de debilidad. Kerem, con sus palabras, ha roto algunos estereotipos y ha mostrado una faceta de sí mismo que ha conquistado a muchos. Volviendo a la serie Love is in the Air, hay que decir que no solo fue un éxito gracias a la trama y a la producción, sino también por la química entre Kerem y Hande. Esa conexión, esa complicidad que se veía en la pantalla, era palpable. Y, aunque la serie haya terminado, esa conexión sigue resonando en el corazón de los fans. La serie nos enseñó que el amor puede surgir en los lugares más inesperados, que a veces la persona que menos esperas se convierte en el amor de tu vida. Y, aunque no sepamos si la historia de amor de Eda y Serkan se trasladó a la vida real, lo cierto es que Kerem y Hande han logrado crear una conexión que trasciende la pantalla. La serie también nos mostró la importancia de la comunicación, de la honestidad y del apoyo mutuo en una relación. Y, aunque no sepamos si Kerem y Hande aplican esos mismos principios en su vida personal, lo cierto es que han demostrado ser un gran equipo, tanto en lo profesional como en lo personal. En resumen, la declaración de Kerem Bürsin sobre Andercel es mucho más que una simple frase. Es una ventana a su forma de ser, a su manera de relacionarse con los demás y a la profunda conexión que existe entre él y Hande. Es una declaración que revela su confianza, su admiración y su respeto por ella, tanto en lo profesional como en lo personal. La declaración también nos habla de la importancia de la amistad, del compañerismo y del apoyo mutuo. Nos muestra que, en un mundo lleno de competencia y rivalidad, es posible construir relaciones basadas en la confianza y el respeto. Y eso, en mi opinión, es algo muy valioso. ¿Qué significa todo esto? Pues, como mencioné, abre muchas interrogantes y deja mucho a la interpretación. Personalmente, creo que es un testimonio de una amistad valiosa y de un vínculo especial que se forjó durante la filmación de Love is in the Air. Y eso, en mi opinión, es algo muy bonito de ver. La declaración de Kerem también nos recuerda que, en el mundo del espectáculo, las apariencias engañan. A veces, lo que vemos en la pantalla es solo una parte de la historia. La vida real es mucho más compleja y, a menudo, más interesante que la ficción. Es importante recordar que los actores son personas como nosotros, con sus propias vidas, sus propios sentimientos y sus propias experiencias. Y, aunque nos guste verlos como personajes de cuento de hadas, lo cierto es que también tienen sus problemas, sus alegrías y sus tristezas. Por eso, es importante ser respetuosos con su privacidad y no invadir su espacio personal. No podemos saber a ciencia cierta qué tipo de relación tienen Kerem y Hande, pero lo que sí podemos hacer es disfrutar de su trabajo, admirar su talento y respetar su decisión de mantener su vida personal en privado. En cuanto a las especulaciones sobre una posible relación romántica, es importante ser cautelosos. No debemos dejarnos llevar por los rumores ni por las expectativas. Lo más importante es que Kerem y Hande sean felices y que encuentren la felicidad en sus vidas. Y, si en algún momento deciden hacer pública su relación, lo celebraremos. Pero, hasta entonces, debemos respetar su decisión y no presionar ni insistir en saber más de lo que ellos quieren compartir. La declaración de Kerem sobre Hande es un ejemplo de cómo el respeto, la admiración y la amistad pueden coexistir en el mundo del espectáculo. Nos enseña que es posible crear relaciones basadas en la confianza y el apoyo mutuo, y que el éxito no siempre se basa en la competencia y la rivalidad. Nos muestra que, a veces, las relaciones más valiosas son las que se construyen en silencio, en la intimidad, sin necesidad de publicidad ni de reconocimiento público. Y eso, en mi opinión,
es algo muy inspirador. En definitiva, la declaración de Kerem Bürsin es una lección de humanidad, de respeto y de amistad. Nos recuerda que, detrás de la fama y el glamour, existen personas con sentimientos, con sueños y con deseos. Y que, al final, lo más importante es la conexión humana, el apoyo mutuo y la felicidad. Así que, si eres fan de Kerem Yande, disfruta de su trabajo, admira su talento y respeta su privacidad. No te dejes llevar por los rumores ni por las especulaciones. Simplemente, disfruta de la magia que crearon juntos en Love is in the Air y espera con paciencia lo que el futuro les depare. Y ahora, quiero abrir un espacio para hablar un poco más sobre el impacto de Love is in the Air en la cultura popular. La serie, además de ser un éxito rotundo en Turquía, conquistó audiencias de todo el mundo. Su historia, llena de romance, comedia y drama, cautivó a millones de espectadores. La serie nos mostró que el amor puede surgir en los lugares más inesperados, que a veces las diferencias son las que nos atraen y que, al final, el amor siempre encuentra su camino. La historia de Eda y Serkan, con sus altibajos, sus alegrías y sus tristezas, nos hizo reír, llorar y, sobre todo, creer en el amor verdadero. La serie también nos enseñó la importancia de la familia, de la amistad y del apoyo mutuo. Nos mostró que, en la vida, es importante tener personas a nuestro lado que nos quieran, que nos apoyen y que nos ayuden a superar los obstáculos. Love is in the Air también contribuyó a la popularización de las telenovelas turcas en todo el mundo. La serie abrió las puertas a otras producciones turcas, que comenzaron a ser vistas y apreciadas por audiencias de diferentes países. El éxito de la serie también tuvo un impacto en la moda, la música y la cultura en general. Los actores se convirtieron en ídolos, sus peinados y sus estilos de vestir fueron imitados por sus fans y la banda sonora de la serie se convirtió en un éxito en todo el mundo. La serie también promovió el turismo en Turquía. Muchos fans viajaron a Turquía para visitar los lugares donde se grabó la serie y para conocer a los actores. En resumen, Love is in the Air fue mucho más que una simple serie de televisión. Fue un fenómeno cultural que conquistó audiencias de todo el mundo, que promovió el amor, la amistad y el apoyo mutuo y que contribuyó a la popularización de las telenovelas turcas en todo el mundo. Y ahora, volviendo a Kerem Yande, es importante destacar que ambos han continuado con sus carreras después del éxito de Love is in the Air. Han participado en otras series, películas y proyectos, demostrando su talento y su profesionalismo. Kerem, por ejemplo, ha participado en series como Yuna con Maidor, Senkalkap en su nombre original, y ha sido muy activo en el cine. Ha demostrado su versatilidad como actor y ha seguido conquistando a sus fans con su carisma y su talento. Hande, por su parte, también ha participado en otras series y ha sido muy solicitada para proyectos publicitarios y de moda. Ha demostrado su belleza, su elegancia y su talento como actriz. Ambos han seguido creciendo en sus carreras y han demostrado que son dos de los actores más importantes de Turquía. Y, aunque no sepamos si la historia de amor de Eda y Serkan se trasladó a la vida real, lo cierto es que Kerem y Hande han dejado una huella imborrable en el mundo del entretenimiento. Y, para finalizar, quiero recordarles algo que siempre digo en mis vídeos: el respeto es fundamental. Respetemos la privacidad de Kerem y Hande, respetemos sus decisiones y respetemos sus sentimientos. No invadamos su espacio personal ni nos dejemos llevar por los rumores ni por las especulaciones. Disfrutemos de su trabajo, admiremos su talento y esperemos con paciencia lo que el futuro les depare. La vida es un misterio y a veces, las mejores historias son las que se escriben en silencio. Y ahora sí, llegamos al final de nuestro vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis de la emotiva declaración de Kerem Bürsin. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que esta declaración revela algo más que una simple amistad? ¿Han notado otros detalles que sugieran una conexión especial entre Kerem y Hande?
Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. No duden en compartirlas. Muchas gracias por ver este video. Si les gustó, no olviden darle me gusta y compartirlo con sus amigos y familiares. Y, por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos sobre Kerem Bürsin, Andercel y todo lo que les apasiona. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.